Esta noche, como parte del diplomado en vivienda colectiva que se está impartiendo, se han hecho invitaciones a arquitectos y a personajes para mostrar su obra. Y esta noche nos honramos en presentar a Salvador Macías, Chavo Macías, quien además acaba de recibir el premio CEMEX. Bueno, nadie quería decir claro que sí, el despacho Macías Peredo. Voy a pedir a Álvaro Berúben que por favor nos haga la presentación de nuestro invitado. Muy bienvenido, Chavo, siempre al ESA. Gracias. Arquitecto con título de honor por el Estudio Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO 2001. Maestro en Teoría y Práctica del Proyecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Desde 2003 es profesor en los talleres de proyectos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y actualmente es miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. Ha impartido conferencias sobre su práctica profesional en distintas universidades, foros tanto en México como en el extranjero, en la Universidad de Tokio en Japón, la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, en Columbia, Nueva York, la Universidad de Washington en Seattle, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC de Lima, Perú, en la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARTBO, y en Espacio Abra en Medellín, Colombia. Ha sido invitado a mostrar su trabajo en la Universidad de Columbia, New York, y en el Illinois Institute of Technology de Chicago. Ha recibido 2 medallas de plata por la Academia de Arquitectura de Jalisco y varias menciones honoríficas por su obra construida. Obtiene el segundo lugar en el concurso de Pabellón de México en la Expo Shanghai 2010 y el primer lugar en el Pabellón ECO 2013 en la Ciudad de México. Premiado por The Architectural League of New York con el galardón Emerging Voices en 2014. Ha expuesto su trabajo en Liga, Espacio para la Arquitectura, Ciudad de México 2015. Seleccionado por el Illinois Institute of Technology College of Architecture en Chicago como finalistas en las 2 categorías para la muestra del Mies Grand Hall America's Prize 2016-2017. Recientemente participó en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia 2018. Ha sido publicada la monografía de su estudio Macías Peredo por la editorial Arquine, finalista y ganador en el Premio Obras CEMEX 2018 y seleccionado para la muestra número 21 de jóvenes arquitectos mexicanos presentado en Bellas Artes, IMA, en la Ciudad de México en agosto de 2018. Muchas gracias, Chavo, y bienvenido. Gracias. Hola, ¿podríamos apagar esta luz? Gracias. Para que se vea mejor la pantalla. ¿Me escuchan así todos? Bueno, pues muchas gracias a la ESARC por esta invitación, y también a Álvaro. Fue un poco complicado poder agendar esta charla, y les agradezco también la disposición para permitirnos este espacio y compartir lo que hacemos con tanto cariño Mayo y yo. Aquí está Mayo, mi socia. De hecho, vengo llegando de México, tuvimos que cambiar el vuelo para poder llegar, pero muy contento de estar aquí. En este espacio, en la SAT, fue el primer lugar donde me tocó a mí ser profesor invitado por Oscar Núñez a revisar a sus alumnos, y pues puedo decir que fue esta institución la que dio el espaldarazo para que me interesara también en la academia y no solo en la práctica. Bueno, voy a hacer una especie de improvisación. De hecho, es una conferencia que hasta Maggie, mi socia, ahorita se va a sorprender algunas cosas porque se armó así express, o sea que va a ser un poco improvisada, pero al final lo que queríamos hacer era tratar de mostrar algunos ejercicios que tenían que ver con este diplomado, tiene que ver con vivienda colectiva, y lo primero que pensamos cuando nos invitó Álvaro a exponer esto, nuestro trabajo, era
decir que teníamos 2 ejercicios solo de vivienda colectiva, es decir, es un espacio académico con un tema muy específico, y le cuestionábamos si era realmente adecuado y oportuno que nuestra oficina hablara en este foro de vivienda colectiva. Y lo tomamos más bien ahora como una oportunidad de hablar de ciertas cosas que estamos haciendo en la ciudad y que a lo mejor con el tiempo nos permitan a nosotros hacer, a muchos de ustedes también, edificios de vivienda colectiva, pero que también sea una reflexión hacia dónde queremos que esta ciudad está creciendo también y se está regenerando en estas partes más centrales, con qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Entonces, es una oportunidad para nosotros de hablar de la ciudad, y aunque no somos expertos en la ciudad, queremos a través de esta charla hablar como nuestra experiencia, ¿sí? Y le llamamos traducción y ciudad porque nosotros creemos, Mark y yo siempre hemos dicho que nuestro trabajo tiene que ver con traducir, o por lo menos lo que nosotros creemos que es lo que hacemos en la oficina. No es arquitectura, no es solo arquitectura, sino que es traducir. Y traducción y ciudad tiene que ver también con estar en un lugar específico para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, hablando de traducción, para nosotros traducción tiene que ver con esta definición, que es expresar en una lengua lo que está escrito o expresado antes en otra. Tiene que ver con convertir, mudar, explicar y sobre todo con interpretar. O sea, nuestro trabajo es de interpretación, al menos eso es lo que May y yo hacemos todo el tiempo. Es pasar de un lugar a otro, es decir, es entender, abstraer y luego producir. Y eso para nosotros ha sido fundamental porque desde Guadalajara ha sido nuestra aproximación a esa transformación o a esa interpretación del mundo. Es decir, nosotros hemos tomado a Guadalajara como un punto de referencia, un punto de partida para interpretar a nuestra manera pues lo que hacemos. Y Guadalajara pues tiene una cosa muy peculiar, que es un lugar donde creemos que la arquitectura tiene un gran peso, sobre todo en la teoría, en la historia. Nuestros profesores, aquí está por ejemplo Jorge Tejeda del Padrino, que fue un extraordinario profesor nuestro y querido amigo, y siempre había mucho énfasis en sus clases de hablar sobre la cultura nacional o sobre la cultura general, sobre la literatura, la historia, la teoría, y así tuvimos muchos profesores. Creo que Guadalajara tiene eso que pocos lugares en México lo tienen, ¿sí? La práctica en la Ciudad de México es mucho más pragmática. La práctica en Yucatán es no solo pragmática, sino también es una labor constructiva. Y en Guadalajara creo, o al menos lo que nosotros pensamos, tiene que ver más con las ideas, con el pensamiento, y es más profunda. Lo que pasa es que también hay menos oportunidades, seguramente como en la Ciudad de México, y en Guadalajara para poder ser arquitecto uno tiene que empezar por construir sus propias cosas. Es decir, nos enseñan mucha poesía, pero nos enfrentamos en la vida diaria con que tenemos que construir nuestras propias cosas. Y esa condición nos ha hecho a Mike y a mí enfrentarnos con una contradicción. Es decir, por un lado queremos pensar todo el tiempo en ideas para los proyectos, y por otro lado la realidad es que nos exige estar en la obra y llevando muchas cosas que ni siquiera controlamos bien, ¿no? Entonces, hablando de ciudad, nosotros nos formamos aquí en Guadalajara. Nuestra práctica ha sido, como la mayoría de ustedes me imagino, subordinada por el tema de la ejecución directa de los arquitectos, y eso nos dimos cuenta al empezar nuestra oficina, que nos quitaba tiempo para reflexionar. Es decir, si teníamos que ir a la obra y sacar destajos y hacer todos estos malabares, no teníamos tiempo para poder pensar. Entonces nos autoimpusimos una idea de construir un espacio en la oficina para reflexionar. Entonces, aprovechando que a veces no había trabajo continuo, organizamos
workshops, simposios o viajes académicos donde nos autoimponíamos la idea de estudiar, porque los tomamos cada uno de ellos como si fuera un proyecto, es decir, compramos bibliografía, invitamos a arquitectos, invitamos a estudiantes a estos workshops y además nos permitía a nosotros pues cultivarnos y estar como siempre pensando, reflexionando y visitando distintas arquitecturas. Entonces, es esto que parece una cosa pues, tal vez un poco ingeniosa, pero también de autoemplearnos y de conseguir que la oficina se mantuviera siempre activa, al final sí ha generado en nosotros un pensamiento y una manera de aproximarnos al proyecto de arquitectura. Y tiene que ver con eso que les decía, con la traducción. Es decir, yo creo que la ciudad la debemos entender primero y después ejecutar sobre ella. Es decir, no solo irnos con los planes parciales, no solo irnos con las reglas, que a veces son claras o a veces son subjetivas de la ciudad, sino que debemos de tener una lectura personal y desde ahí proponer. Porque si no somos creativos también desde ese punto, si solo cumplimos un checklist, lo que nos piden, estamos metidos en un tema que es muy rígido. Y la ciudad es mucho más orgánica. Las ciudades son más diversas que una papeleta de cosas que uno tiene que cumplir, o normativas. Entonces, nosotros así lo entendemos, como el ejercicio del arquitecto debe ser siempre de entender un lugar y desde ahí traducirlo. Este fue uno de los primeros proyectos o encargos que tuvimos como oficina Macías Peredo, y fue en realidad la invitación no a hacer un proyecto, sino a través de un collage explicar cuáles eran las intenciones o una cierta filosofía o los intereses en nuestro despacho. Y nosotros hicimos este collage donde ponemos en el mismo nivel, en el mismo plano, una choza típica maya y la casa Farnsworth. Porque para nosotros no existe gran diferencia entre estas dos. Es decir, si vemos solo el lenguaje, si vemos solo la parte superficial, la figura, son muy distintas. Pero las dos están compuestas de una idea muy básica. Son espacios multiusos, es decir, plantas libres. Lo que está cargando realmente la cubierta no es un muro, sino son unos elementos verticales. En el caso de la choza maya son unos horcones, en el caso de la casa Farnsworth son estas columnas ITRs, y son una planta libre, y los dos tienen esta composición tradicional arquitectónica, como tiene el templo griego, esta composición tripartita, el basamento, el espacio habitable y la cubierta. Y nosotros hicimos un poco un juego de ponerle un poco veladura, una cubierta vegetal, para aproximarlas un poco. Si nosotros aprendemos a ver las cosas con un poquito más de profundidad y no por la superficie, pero podemos proponer también estrategias más profundas y tal vez novedosas, es decir, que puedan hacer que la ciudad realmente tenga posibilidades distintas y diferentes y oportunidades mejores, ¿no? Uno de nuestros primeros proyectos que hicimos con Paco Gutiérrez, que era nuestro socio hace unos años, fue una intervención en una casa muy cerca de aquí, en Avenida Hidalgo, y nos pidieron transformarla en unas oficinas. Cuando empezamos el trabajo de quitar algunos enjarres y algunos recubrimientos, nos dimos cuenta que un ejercicio en obra impecable, de un ladrillo bien recocido, perfectamente colocado, no tenía ni siquiera refuerzos de concretos, el mismo ladrillo estaba trabajando y soportando toda la estructura del edificio. Es decir, no había aquí ningún elemento realmente tectónico, pero la imagen aspira a ser una arquitectura moderna, vanguardista, le corbuseriana, pero en el fondo estaba hecha de muro de mampostería o de muro de tabique recocido, muy convencional. Es decir, lo único que intentaba hacer esta casa es tener un lenguaje moderno,
pero en esencia seguía siendo una casa tradicional de tabiques, ¿sí? Con vigas y no tenía ni siquiera concreto. Entonces, para nosotros esto fue una revelación, fue nos hizo conscientes de cómo es este lugar donde trabajamos y donde estudiamos arquitectura y donde hacemos arquitectura, y decidimos inclusive dejar ese testimonio de esa revelación que tuvimos, y no hicimos más al proyecto más que evidenciar lo que nos encontramos. Y fue después que hicimos este ejercicio que tuvimos la oportunidad de hacer una casa donde nos autoimpusimos la idea de por qué no utilizar ese mismo material, es decir, tratar de indagar si esa mano, ese trabajo de construir con muros seguía vigente, ¿no? Entendemos e incluíamos que sí. Entonces, en esta casa mandamos unos tabiques de un tamaño especial, se cortaban para esconder los refuerzos ahí mismo, es decir, un tema muy artesanal, y que nos dimos cuenta que la habilidad de los albañiles era muy superior a lo que nos imaginábamos, y que entonces podíamos, digamos, partir tras de estos proyectos de entender el propósito de traducir y el lugar donde intervenimos desde esa perspectiva, es decir, tratando de apropiarnos de las maneras de ser del lugar de donde somos o donde hacemos arquitectura. Y en esta misma línea nos encontramos este edificio en el country que nos gusta muchísimo, y también fue una especie de manifiesto para nosotros porque revela muchas cosas. O sea, esto, cuando lo mostramos fuera de Guadalajara, parece muy chistoso. Aquí nos parece tal vez algo ordinario, es decir, un edificio de 4 o 5 pisos hecho de muros de mampostería. Es un edificio de vivienda vertical, pero yo no quiero decir torpe porque tiene mucho encanto, a nosotros nos gusta mucho, pero no es sofisticado, es decir, su sistema constructivo es muy elemental, ¿sí? Es decir, cuando vimos esto nos dimos cuenta que en Guadalajara pues, no estábamos preparados para hacer edificios, o lo hacemos de otra manera, o edificios verticales. Y esto, si se fijan, estos muros son portantes, están trabajando, y cuando nos invitaron a hacer un primer edificio de viviendas, un edificio vertical, recordamos esto y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un edificio pensando en Guadalajara? ¿Cómo nos imaginamos nosotros que en realidad puede ser arquitectura de Guadalajara? Y creemos que es hecha de muros, es decir, no son elementos acristalados, el sol aquí es fuerte, las personas aquí en la obra, los albañiles saben hacer mejor muros que columnas o que traves, es decir, la Domino House o la casa Dominó de Le Corbusier, aquí fue un mito, o sea, se hacía pero con muros. Entonces pensamos que tal vez este edificio, que es el edificio Magi, podíamos hacerlo de muros, es decir, que los muros trabajaran, pero como un edificio alto tenía que ser unos muros de mampostería. Este edificio está cerca de aquí, de hecho está justo en la frontera de la zona que tiene protección patrimonial. Sí, ¿no? Aquí están algunas personas que saben un poquito de eso. Bueno, este es Agustín Yáñez, y justo está en la frontera entre una zona de protección y por lo tanto requirió pasar por este proceso de integración al contexto. Y lo que nosotros hicimos fue pensar que la arquitectura de esta zona está hecha de muros, es decir, la arquitectura de Barragán, la que se quiere conservar es sobre todo estereotómica, es decir, hay una continuidad del macizo y más bien son perforaciones, y creíamos que ese tipo de lenguaje era adecuado. De hecho, gracias a este tipo de recursos fue que el proyecto fluyó. Tenemos una fachada, tenemos 2 calles, entonces tenemos una fachada comercial por una avenida que es muy transitada, y lo que intentamos hacer es en el otro sentido
de una maqueta, pero esta es la avenida más transitada donde hay comercio, pero en la calle de Agustín, perdón, en el Fray González Luna, lo que sugerimos al desarrollador era no construir en la servidumbre nada, es decir, dejar solo un basamento, como recordando lo que sucede en las casas de esta zona. Y además, lo que fue más difícil es convencerlo de que no pusiera autos en la servidumbre. Es decir, que dejara una reja con un jardín, porque algo que nosotros creemos que es importante conservar en estas zonas no es tanto, o no solo en la arquitectura, es decir, es importante, hay edificios icónicos y casas icónicas que recuerdan un momento importante en esta ciudad y que es parte de la memoria de nuestra ciudad, pero también algo que creemos que es fundamental conservar en esta zona es esa relación entre la calle, el jardín frontal de las casas y el paramento final, digamos, inicial, perdón, de las construcciones. O sea, si uno camina por esta zona, lo que realmente para nosotros es fundamental conservar es eso, no perder esta continuidad visual, esta relación con esta ciudad jardín idílica que en el siglo XX se pensó. Y entonces lo que proponíamos es, por lo menos de manera visual, aunque se tuvo que poner una reja, pero sí era dejar un área permeable hacia la calle y no tener solo autos. Esto fue un tema muy complicado porque mientras más autos, más departamentos podrían vender, o el área comercial podrían venderla mejor, pero fue una oportunidad de decir, mira, dejemos a la ciudad algo, estamos en un lugar que nos exige de alguna manera algo de relación con el contexto, hagamos esta estrategia y tal vez partamos de ahí. Se logró y fue algo que nos sentimos pues, orgullosos porque está en la fachada, porque sucede esto, es decir, la reja tiene transparencia, tiene un zócalo que además aprovechamos para hacer un semisótano, y esta relación con la ciudad es lo que creemos que aporta este proyecto. Y en términos de eficiencia, digamos, en la vivienda, otra cosa que tratamos de hacer fue, a pesar de que es un edificio que tenía que resolver ciertos metros cuadrados para venta, lo que intentamos hacer fue que todas las unidades, desde las más chicas hasta las más grandes, tuvieran la misma cantidad de área de día. Y otra cosa que fue muy complicada resolver con los desarrolladores fue dejar un pequeño espacio entre el área habitable y la calle, es decir, una especie de buffer, una crujía, como dice Xavier Monteils, que la verdadera relación con la ciudad no la vive en sí todo el edificio, sino la primera crujía. Entonces, lo que nosotros propusimos fue no cerrar el edificio en el paramento de la fachada, sino retrasar el cristal y permitir una transición entre la calle y las unidades. Eso fue un tema también complicado, porque lo que siempre dice un desarrollador es, bueno, aquí darle más metros cuadrados de sala, de comedor, pero lo que nosotros intentamos hacer fue hacerles ver que aquí podía suceder un programa diferente. Es decir, si el cristal hubiera estado en este paño, todo esto se hubiera vuelto una extensión del interior. Pero al momento de retrasarlo un metro, empezaron a suceder lo que imaginábamos. Aquí hay vegetación, hay plantas, a veces hay animales, a veces hay una bicicleta, a veces se cuelgan cosas. Entonces la vida del edificio empieza a aparecer en las fachadas, y no es una cosa hermética, cerrada. Creemos que la primera crujía es un elemento fundamental de cómo nos relacionamos con la ciudad, y es una manera en la que nosotros creemos que esta ciudad podría ser vertical, tal vez en cualquier zona, pero con una relación mucho más amable, no solo desde el interior, sino también hacia el exterior.
hablando también de ciudad, quiero mostrarles este otro ejercicio que es tal vez ejercicio menos académico y menos propio para mostrar en una universidad, que es hacer cotos y hacer bardas y hacer pues, fraccionamientos cerrados. Y esto, ahorita les voy a decir por qué lo voy a mostrar, porque al final, pues esto no podemos ir contra ello, ¿no? Es decir, la ciudad lo exige, los desarrollos lo exigen, pero cómo nosotros transformamos, traducimos esa necesidad o estas condiciones, es lo que sí podemos aportar, ¿no? Entonces lo que les propusimos fue, ok, hagamos esos 4 lotes, pero permítanos generar un porcentaje de esas áreas vendibles, robárnoslas, regalárselas a la ciudad y generar un motor lobby. Lo proponíamos como un motor lobby, pero no es más que una plaza, una especie de respiro y de oxigenación en esta avenida que es Pablo Neruda, y esos metros cuadrados que le estás regalando a la ciudad, si todos hiciéramos esto, tal vez tendríamos muchos apéndices y plazas por todas partes, que tal vez podría ser más agradable para el que camina por ahí y también más seguro. Es decir, los muros sí generan inseguridad, pero si vamos teniendo pequeñas plazas cada 50 metros, cada 30 metros, tal vez ahí pueden generarse otro tipo de dinámicas y convivir con la gente. Por ejemplo, esta es una entrada peatonal. Esta es la entrada peatonal a este recinto, donde inclusive hay una acción donde el peatón tiene como muy clara o le queda muy clara como esta curva que lo ingresa. Es decir, no solo es el elemento para que entre el auto, sino es un elemento para que también el peatón tenga, digamos, un lugar. Este otro proyecto, las Viviendas Mendoza, bueno, aquí estoy mostrando siempre el contexto. Para esto es muy importante, aunque sea mostrar un poco del contexto de dónde estamos haciendo el proyecto, porque eso es otra manera de traducir y que tiene mucha influencia en cómo actuamos en cada sitio, ¿no? Esto es en Providencia, son estas casas de 2 pisos, y la idea aquí era hacer las mayores unidades posibles dentro de lo que nos permitía el reglamento, pero hay una condición ridícula. O sea, son estas cosas que les digo que si nos vamos con el checklist de lo que nos exige o nos pide el reglamento, pues podemos tener una ciudad muy rígida, ¿no? Nosotros nos decían, ustedes pueden hacer aquí hasta 3 viviendas, pero horizontales, por el tamaño del terreno. Es decir, tenían que ser una especie de coto de 3 casas, pero por el tamaño del terreno, 400 metros, no nos daba hacer una calle y vivienda. Entonces, fuimos a preguntar, que nos explicaran bien el reglamento, y nos dimos cuenta que el reglamento decía, se considera horizontal una vivienda, o vivienda horizontal, cuando no hay más de 3 viviendas una encima de la otra. Es decir, si tú pones una encima de la otra, se sigue considerando horizontal, pero si pones 3, ya es vertical. Es una cosa absurda, ¿no? ¿Por qué? O sea, a alguien se le ocurrió, alguien dijo que sí lo había visto en algún lugar, y con eso era con lo que había que, pues, si queríamos desarrollar esto con más unidades, tenía que ser así. Entonces dijimos, ok, entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos dos viviendas en planta baja y una vivienda arriba de 2 plantas? Dijo, no, bueno, pues eso sí. O sea, ¿cómo? O sea, si tú tienes 3 pisos, de verdad es increíble. O sea, si tú tienes 3 pisos, pero esto no es una vivienda otra y otra. Si aquí hay 2 y esta es una de 2 pisos, así sí te la vale. O sea, pero es tonto, es como, no tiene lógica, ¿no? Y así está hecha toda la ciudad. Es decir, llega el desarrollador, te pide eso que lo hagas de manera inmediata, prisa porque hay que sacar dinero, ¿no? Le quiero ganar a mis 3 vecinos que ya van a empezar a meter
vender también unidades. Entonces, ¿qué es lo que hace el arquitecto? Pues si hay dos casas, o paga una lana por debajo del agua y se generan 3, 4 pisos, de todo lo que la regla. Este edificio cumplía completamente la regla, y claro, el proyecto era mucho más complejo, es decir, necesitaba más cabeza porque ninguna de las plantas se repite. Hacer un edificio de vivienda donde la planta baja y la última planta son iguales, pues es muy sencillo, se repiten y ya, ¿no? La estructura coincide, las bajantes coinciden, pero cuando tú tienes que hacer cada losa o cada entrepiso distintos, pues la estructura es más compleja, las circulaciones se hacen más complejas, no es un solo núcleo. Y entonces lo que nosotros decidimos fue pensar que cada losa tenía su propio orden. Y entonces teníamos que pensar que la estructura se iba a ir soportando del perímetro y de algunos otros muros de apoyo, pero muros, no columnas, no marcos rígidos, sino muros que iban transmitiendo la carga a esas losas, y esas losas iban haciendo el espacio a otros muros, y entonces esto nos iba permitiendo tener que cada una de las losas fuera diferente, y además con la ventaja, voy a pasar esto muy rápido porque es muy aburrido, pero con la ventaja de que esto nos permitía tener accesos independientes a cada una de las unidades, que la espacialidad, al no ser el mismo elemento que se repite 3, 4 veces, podríamos tener este tipo de espacialidad en las escaleras, en las circulaciones, tener algunos patios que coinciden y otros que no, es decir, una especie de gradiente de perforaciones en la losa. Por ejemplo, esto estamos 3 pisos abajo, sin embargo hay esta continuidad de iluminación, de luz. Igual, esto estamos 3 pisos abajo, eso es ahora nuestra oficina. Y este es un piso intermedio, entonces hay una continuidad de estos 2 patios aquí, pero luego si se fijan aquí hay otros patios que van hasta el sótano, y entonces siempre están ventilados, iluminados por distintos sitios. Y eso es una cosa que también aprendimos de aquí y que nos parece como muy importante, es decir, cómo darle la vuelta a estas estrategias, cómo con estrategias darle la vuelta a estas condicionantes que tenemos ahí, y que creemos que la ciudad, quien la está pensando muchas veces, es alguien que no sale de la ciudad, es aquí está en un buró, en un escritorio, trabajando, que copia fórmulas, no sabemos de dónde, copia, pega, y que no sale de la ciudad y no entiende realmente qué es lo que necesita o las oportunidades que tenemos ahí. Este es, por ejemplo, otro edificio que estamos ahora empezando la obra. Son 30 viviendas en un terreno pequeñito, esa es otra cosa. El precio de la tierra en esta zona cada vez es mayor. Entonces, quien la compra no le queda de otra más de que construirlo mucho para poder sacar la inversión de ese costo del terreno. Es decir, es una condición que no podemos ganar los arquitectos. O sea, eso no está en nuestra cancha. Ese juego nosotros no lo podemos ganar tratando de decirle a la gente, no, espérate, pierde dinero porque por la ciudad. Eso no, aunque sea un cliente consciente, va a ser difícil que suceda, ¿sí? Los desarrolladores lo que quieren es sacar lo más que se pueda, pero también tenemos esa presión de que el terreno cuesta muy caro. Entonces, yo creo que es inevitable que esta parte de la ciudad se va a hacer vertical. Lo que decíamos el otro día con algunos que estuvieron aquí, que están aquí, que visitaron nuestra oficina, era cómo podemos pensar que puede ser nuestra ciudad. Y por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos hemos autoimpuesto, porque no es parte de la normativa, es generar fachadas en todas las entradas de los edificios. Es decir, por ejemplo, aquí, en este es el terreno, estas eran las únicas restricciones, digamos, por default que nos marca el reglamento. Y nosotros decimos, bueno, pero vamos construyéndole otras servidumbres, aunque estamos perdiendo metros,
Perdemos metros, nos vamos un poco más verticales, pues sí, pero por lo menos nos aseguramos de lo que sí podemos controlar como arquitectos, y que es, pues, la oxigenación y todas estas fachadas perimetrales para que por atrás, por los costados, nuestro edificio tenga una cara y no sea la cara ciega, esperando que algún día el vecino construya algo. Esta autoimposición nos parecía como obvia, es decir, pues no queremos un edificio que no tenga vista, o que aunque inevitablemente va a generarle sombra al vecino, pues, pero le va a generar sombra, pero también puede generarle desde su patio de su casa, pues, una vista que siga construyendo ciudad, que tenga, como les digo, cara. Y cuando hicimos este proyecto, que está muy cerca de estas casas, en Lerdo de Tejada, pensamos en otra cosa. ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos parece fundamental de toda esta zona? Y es, ¿o qué tiene de valor estas casas de estas zonas, de las colonias? Y tiene que ver mucho con esa permeabilidad que hay, no solo con el paramento de fachada, sino con esos pórticos o zaguanes que eran muy típicos aquí, pues la gente salía en las tardes ahí a ver pasar gente. Y eso ha hecho una forma de ciudad, digamos, muy de aquí, aunque nos parezca muy normal tener estas rejas muy transparentes, o estos basamentos o jardines frontales con bardas bajas, estos zócalos bajos, no existen en muchas partes del país. Es decir, es una cosa muy tapatía. Claro, tal vez ninguna de estas obras, o pocas de estas obras, realmente son obras maestras, ¿sí? Porque son domésticas, son casas, no se hicieron para ganar premios, no se hicieron para vender alguna marca, no son corporativos, era gente que lo único que quería era vivir en relación con la ciudad y con la calle. Y eso es lo que creo, otra cosa que nosotros creemos que tenemos que conservar, esta relación, esta permeabilidad de las plantas bajas. Si arriba de esto hay un edificio, pues bueno, no es lo deseable, ¿no? Pero lo que sí no podemos perder es esto. Entonces, hicimos este análisis, y de hecho esto fue para mostrárselo al cliente y convencerlo que la planta baja no tuviera programa, es decir, no lo programara con comercio, no lo programara con un departamento, que nos permitiera, como sucede en la casa Inteso Clavijero, que son los pórticos, dos casos, la casa Fara y la casa Clavijero, o la casa la casa Clavijero, de González Luna, que tienen esta permeabilidad, no solo como un jardín frontal, sino tienen este pórtico que no tiene cristal, que no tiene ningún límite, que es traspasable, que no solo visualmente, sino que uno cuando visita estas casas no hay un límite claro entre lo que es interior y el exterior, ¿sí? Nosotros propusimos a los desarrolladores algo parecido, es decir, imitemos lo bueno. No se trata no solo de, bueno, si ya vamos a perder la guerra de lo vertical, por lo menos no perdamos esto, que es lo que sucede en la planta baja. Y convencimos no solo que no programara este espacio, es decir, que no fueran explorados vendibles, sino lo convencimos de que fuera toda la planta baja solo amenidades, sin cristales, sin un cierre, donde visualmente pudieras tener esta continuidad. Además, otra cosa que nos estamos autoimponiendo como nosotros ejercicios era tener que todo el proyecto estuviera estructurado por muros portantes, es decir, no hay traves ni columnas, no es una idea tectónica de columnas y losas, no es la casa dominó de Le Corbusier, sino es un elemento sólido, perforado, que retrasa sus ventanas de nuevo, donde la primera crujía no es un espacio cerrado, sino es este espacio de relación con la ciudad, pero al transferir las cargas hacia los sótanos, teníamos que venir de muros portantes, hacer una trave de dirección variable o una especie de arco para, de un plano, convertir o transferir la carga en puntos y líneas. Entonces, también esta primer planta recuerda estas acciones, otras operaciones de las casas de la zona, donde hay continuidad,
donde hay algunas veces hay arcos, pórticos. Entonces este elemento es la transferencia, y además es donde el peatón realmente, es la parte del edificio donde el peatón tiene, con el que el peatón tiene relación. Entonces esto no es nada, son terrazas, áreas para hacer yoga, terrazas abiertas, 3 terrazas abiertas, un jardín perimetral, además hay un patio central. Cada una de las unidades se oxigena a 360 grados, además eso nos permite tener fachadas en todo el perímetro. Eso sí es más caro, ¿sí? Es más caro para el desarrollador, pero si lo haces consciente de que le va a sacar de todos modos el beneficio de los metros cuadrados que va a poder explotar, pero podemos tener esta continuidad de fachadas en la ciudad, pues es una estrategia para poderlo negociar con él, ¿no? Y sucede lo mismo que les decía anteriormente, el cristal está remetido. Entonces la primera crujía en realidad sucede la vida, ahí es donde se puede imprimir la personalidad de cada una de las familias que viven ahí. Seguramente a algunos les gustará un tipo de planta, algún otro tipo de cosa, algún otro adorno, y bueno, al final tenemos una ciudad vertical, pero que en la planta baja sucede este tipo de experiencias, donde el peatón tiene una continuidad visual, donde no tenemos un elemento que frene la vista, y si se necesitan las amenidades, pues usar las azoteas, que aquí en Guadalajara podemos usar las azoteas perfectamente por el clima que tenemos. Entonces, pues mejor ahí que suceda lo que tenga que suceder, como en estos casos que las azoteas están ocupadas por las amenidades. O este otro caso que está también en los límites. Creo que este está mal. Bueno, este es un edificio que está en Avenida México y Salado Álvarez, está a media cuadra de ahí, y también nos autoimpusimos el mismo ejercicio. Son 40 unidades, y lo que quisimos hacer fue despegarnos de los muros medianeros de los vecinos, construir 4 torres. Estas 4 torres cada una es una unidad. Estamos en una zona más cercana a Providencia. Aquí hay, digamos, otras condiciones que nosotros hemos visto. Sí, nos pusimos también la idea de las fachadas en las cuatro caras del terreno. Y además ahí descubrimos que enfrente hay una casa que no es sabido de quién es el arquitecto, no se está catando, pero es una casa moderna, funcionalista, como muy bien ejecutada, a lo mejor de algún ingeniero de esos muy buenos que había en Guadalajara, hace 40 años, y que había esta condición matérica del tabique en estas manzanas alrededor. Nosotros pensamos que el proyecto debía de atender, por lo menos también en su materialidad, a esta casa que está enfrente, que es de tabique rojo, y además conseguir también que la planta baja fuera mucho más libre. Inclusive aquí un edificio se retrasa respecto de la calle para dejar este pequeño espacio, aunque no es un espacio público, es decir, es de uso común de los inquilinos de este desarrollo, pero este retrasar nos permite que visualmente el edificio no se venga sobre la fachada o sobre la banqueta, y también las amenidades tenerlas en la azotea. Entonces, esta es una fachada de ciudad, pero la reglamentación te dice, tú puedes pegarte hasta este punto y hacer este mismo edificio de 8, 10 o lo que sea, lo que se permita, pero sin fachada. Y aquí estamos obviamente perdiendo metros cuadrados, estamos exigiéndole al desarrollador pues construir menos metros cuadrados, ¿no? Por eso
lo que hemos reflexionado mucho en la oficina es, si es inevitable ser vertical, ok, pero hagamos una planta baja de calidad y hagamos una relación con el entorno del edificio también de calidad. Por último, voy a enseñar otros ejercicios que no tienen que ver con vivienda colectiva, pero que tienen que ver con esta traducción de lo que para nosotros es hacer cosas en Guadalajara. Y este es un proyecto que está también muy cerca de aquí, en la colonia americana. Niños Héroes, colonias, y aquí hay 3 casitas que hicieron ingenieros hace unos 40 años y que las hicieron en serie, entonces tiene un cierto valor ambiental que se nos pidió respetar, la primer crujía. Y nos pareció como muy importante, es decir, vamos trabajando la primer crujía, respetándola. Esto está... bueno, aquí en realidad quitamos la primera crujía para poder ver el proyecto, pero más o menos se dibuja aquí. La primera crujía se quedó intacta y en el residuo que quedó de terreno, en un solar de 7 por 7 metros, teníamos que construir el programa restante de una casa. Entonces nos dimos cuenta que era muy poco y que si construíamos con muros nos asfixiábamos, ¿sí? Porque había que ventilar. Entonces, lo que hicimos fue no pensar en plantas, sino pensar en sección, y entonces no hay apoyos en esta caja que nos quedó atrás, o en este espacio, y entonces la manera de construir este espacio es con puras traves que de lado a lado, es decir, esta es la primera crujía, esto que vemos aquí, y como tenemos que meter otro auto, servicios y todo el programa restante de la casa, no se construye ningún muro después de esta primera crujía, y solo tenemos traves que suspendidas se van alternando y van haciendo a veces una cubierta más larga o una se retranquea, entonces hay un patio donde mete luz por aquí, luego se derrama hacia acá, y luego aquí hay un patio más estrecho, pero luego se hace más ancho, y entonces se pudo respetar esta primera crujía, y en el interior, aunque parecía que estábamos muy asfixiados, se logra esto, es decir, estas traves o losas que están suspendidas tienen vegetación, son como jardines suspendidos. Otra cosa que es absurda, esto, quisiera que, bueno, a ver si la foto espero que lo explique bien, pero esto de aquí a aquí mide 2 metros, o menos de 2 metros. En el reglamento de Guadalajara dice que este patio no es válido para poder ventilar una habitación. O sea, por la norma dice no se puede, pero no se está pensando que es 2 metros por 7 metros. O sea, el ancho no te da, entonces ya no aplicaba. O sea, aquí tuvimos que hacer trucos y decir que esto es un estudio, bueno, es un estudio sí, pero gracias a que teníamos el paramento y la fachada hacia el exterior, pudimos ventilar estas otras habitaciones. Es decir, estos patios están perfectamente iluminados, ventilados, no sirven, no valen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos atrapados en construir una ciudad llena de reglamentos que no nos dan libertad de hacer arquitectura de calidad, que no nos permiten realmente proponer, y sin embargo, vean, el espacio funciona, se ventila, funciona, se ilumina, tenemos 3 pisos y siempre vamos teniendo esta luz natural en cada uno de ellos. Pero claro, aquí mide 1.20, 1.30, 1.80 a veces, y eso en el que diseñó la normativa no es válido, no funciona. Sin embargo, hay un árbol que está viviendo aquí, si sobrevive este árbol aquí, mismo que no pueda sobrevivir un humano que tiene su habitación hacia este espacio. Y por último, voy a mostrar otras dos acciones que tienen que ver más con la ciudad que con la vivienda, pero que han sido muy importantes para nosotros en la oficina, y que una es el pabellón Eco, que fue
una intervención en el Museo Alejo Pizzi-Matías Geritz, y que se nos invitaba a jóvenes arquitectos, bueno, jóvenes hace unos años, a hacer una intervención efímera que transformara el espacio del patio, pero que no obstaculizara el uso del patio, ¿sí? Entonces, cuando fuimos Mag y yo a ver este espacio, recordamos la obra de Geritz, que decía, es en realidad un manifiesto hecho arquitectura, que decía que la arquitectura en el siglo XX estaba subordinada por la racionalidad, por los reglamentos, por las fórmulas, por lo que era construir en serie, y él pensaba que en este espacio, que es de las pocas obras de arquitectura que hizo Geritz, porque en realidad era un artista, pero él decía que en este espacio no debía haber ni un ángulo de 90 grados para romper esa idea racional, rígida de la arquitectura moderna, como una crítica a la arquitectura moderna que hacía Mario Pani, Augusto Álvarez, Mies van der Rohe, etc., ¿no? Y en este patio es donde nos invitaron a hacer el concurso, y nosotros lo que proponíamos era introducir una diagonal más, pero ahora no en planta, sino en vertical. ¿Y esto por qué? Porque atrás de este patio y de este muro hay un jardín del arte, se pone un tianguis, creo que son una vez a la semana, un tianguis de artistas, es un parque muy bonito, y este patio, que es público porque el museo está abierto al público y es gratuito, no tiene relación con ese espacio, con ese jardín. Nosotros pensábamos que al construir una diagonal hacíamos un palco que podía ver la ciudad, ver ese jardín y relacionarnos con él. Entonces, afortunadamente ganamos el concurso, y la única intervención del proyecto era con el mismo suelo, con una loseta de barro, hacer una diagonal, una especie de anfiteatro, pero que también es como un palco mirador hacia la calle. Tuvimos una semana y media para construirlo, fue una locura, pero al final ese muro desaparece. Ahora lo que aparece es una continuidad, esto es una plaza, ya no es un patio. Ahora, los que visitaban este pabellón podían tener una relación con ese jardín, y además, en el otro sentido, podría funcionar como un anfiteatro. Empezaron a suceder cosas como esta, donde el transeúnte empezaba a tener una relación distinta con lo que se encontraba todos los días que andaba por ahí. Es decir, había ya una interacción de los usuarios diferente, y después de 3 meses el espacio volvió a su estado original. Y otro proyecto que también tiene que ver con ciudad es Liga, que es una galería de arquitectura en Ciudad de México, que se encuentra en Avenida Insurgentes, un edificio de Augusto Álvarez, y en el pequeño lobby cada 3 meses se hace un programa donde invitan a un arquitecto, y el arquitecto interviene o lleva sus maquetas o hace lo que quiera con ese espacio, pero hablando de sus intenciones más que de sus proyectos, sobre todo. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer un recinto, un refugio dentro de esta esquina ruidosa de la Ciudad de México, es decir, como volver a construir el espacio de la galería, que es este trapecio, pero ahora intervenido por nosotros. Este es el espacio de Liga, y lo que vimos, que nos llamó mucho la atención ahí, fue un piso de recinto perfectamente bien gradinado, macheteado, un trabajo exquisito de mano de obra. Nosotros pensamos que tal vez de este material debía estar hecho este refugio en la ciudad, como ser la galería, pero no esta galería abierta, acristalada, sino muraria, y conseguimos ese mismo material, pero ahora
en bruto. Estas se llaman costeras, son los pedazos que quedan, los sobrantes que quedan después de laminar las grandes piedras de recinto. Estas costeras cuestan nada, casi te las regalan. De hecho, pagamos solo el flete de Puebla y un poco más. Llegaron 33 toneladas a la galería para ocupar la galería de este material, con una directriz que generamos para construir otra vez esa concavidad, ese espacio, pero ahora a manera de muros, donde construíamos un silencio, donde la ciudad quedaba fuera, y sin embargo, en esta invasión de piedras, uno podía ver a través de estos pequeños espacios parte de la ciudad de una manera más íntima, protegida, como nosotros creemos que debe ser la vivienda. Así, con este pequeño, con una relación más cuidada. Muchas gracias.